Hola a todos, mi nombre es Anel Castillo y soy doctorante en educación. Y en estas cápsulas que presentaremos a continuación, estaremos hablando sobre tres temas importantes relacionados entre ellos, que son derechos humanos, legislación y la educación. En cada una de estas cápsulas encontrarás información importante al respecto, por lo cual te pido que pongas atención en el contenido y que siga las instrucciones para tener un mayor acceso a el contenido y tengas mayor comprensión sobre el mismo. Esperamos que estas cápsulas sean de tu agrado y que las disfrutes, pero sobre todo que puedas tomar de ellas la información suficiente para poder ponerlas en práctica dentro del ámbito profesional. En esta sesión vamos a hablar del siguiente tema relacionado a derechos humanos, legislación y educación. Esta información. Recuerden que la información que les proyecto, las diapositivas que les proyecto, también les van a ser facilitados para que ustedes puedan, pues, tener un mejor entendimiento del tema y puedan repasar en el momento que ustedes así lo requieran. Bien, ¿qué es el marco pedagógico? Nos dice que es el núcleo de la política educativa, ya que define cómo y qué se enseña. Establece los principios y estrategias para el aprendizaje, el diseño curricular y la evaluación. Los componentes principales son el currículo, que es el plan de estudios que define los contenidos, habilidades y competencias que los estudiantes deben adquirir, las metodologías de enseñanza, que son las estrategias que los docentes utilizan para facilitar el aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos o la enseñanza por competencias, la evaluación, que son los métodos para medir el progreso de los estudiantes, y el desempeño docente y la calidad del sistema educativo en general. También tenemos que este marco se basa en la teoría del aprendizaje y en la innovación educativa. Un enfoque pedagógico moderno promueve el pensamiento crítico y la creatividad. Por ejemplo, en nuestro país, la nueva escuela mexicana busca que el aprendizaje sea contextualizado, es decir, llevado a cada una de las regiones del país y que corresponda a las necesidades de la comunidad, en contraste con enfoques más tradicionales y memorísticos. Vamos a ver a qué se refiere esto para este tema en particular. Vamos a irnos precisamente a la teoría de la nueva escuela mexicana con el siguiente documento. Bien, este documento, que son los principios y orientaciones pedagógicas para la nueva escuela mexicana, eh, lo vamos a analizar a partir del derecho a la educación y sus implicaciones pedagógicas. Como ya vimos en sesiones anteriores, ya estudiamos inclusive eh, en una de estas sesiones lo que es el derecho a la educación, de acuerdo al artículo tercero, que es el que se menciona con mayor frecuencia, pero también tenemos el artículo 31 y 73 de la Constitución, que establecen el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por eso la importancia de conocer de los derechos humanos, desde el nivel inicial hasta el superior que impulsará la nueva escuela mexicana. En este caso, como parte de sus implicaciones pedagógicas, debemos de tomar en consideración, como ya se ha establecido con anterioridad, que las niñas, niños y adolescentes y jóvenes son los sujetos activos de la educación. Con sus acciones cotidianas ejercen su derecho a transformar su realidad a través de una educación integral que se despliega en todos los espacios de la escuela, no solo en el aula. Ahora bien, es el Estado quien está obligado a garantizar este derecho desde el nivel inicial hasta la educación superior, vigilando especialmente que las y los estudiantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas con alguna discapacidad y los sectores marginados del país tengan condiciones para ejercer su derecho a la educación en todos sus niveles, tipos y modalidades. Bien, con esta pequeña introducción acerca de sus derechos, vamos a ver entonces cuáles serían sus prácticas pedagógicas. Recuerden que este es un documento, repito, de la nueva escuela mexicana, en donde explica principios y orientaciones pedagógicas. Y en el caso de las orientaciones pedagógicas,
que, como ya lo habíamos comentado, en el marco de lo que estamos platicando o de lo que nos trae en esta sesión, bueno, la NEM promueve en esta fase inicial orientaciones generales que potencien la reflexión, el diseño y la puesta en práctica de acciones en dos niveles, la gestión escolar y la práctica educativa del día a día. Vamos a conocer brevemente a qué se refiere cada uno de estos niveles. La gestión escolar participativa y democrática. Esta se orienta desde el trabajo colaborativo, es decir, con la finalidad de generar comunidades de aprendizaje, poniendo las condiciones para su diálogo y en las que se priorice el aprendizaje de las y los estudiantes. La participación activa de todos los actores educativos es una constante y las opiniones, las sugerencias, las experiencias y los conocimientos tienen un papel sustantivo en el fortalecimiento de las funciones. En este sentido, el trabajo colaborativo sugiere estar atentos a los cambios que la dinámica escolar cotidiana impone a la práctica docente, mantenerse alerta a las acciones propias y de otros, cuestionarse permanentemente y ponderar nuevas rutas de acción relativas a los principios de la nueva escuela mexicana. Potenciar su autoridad y responsabilidad del docente desde el acompañamiento y en su práctica. Promover varias formas de participación que puedan realizarse entre la escuela y la comunidad, con la cual se fomente un mayor arraigo a la vida local. Posteriormente, comentar, compartir y valorar las opiniones, experiencias y sugerencias de la comunidad escolar permanentemente. En la gestión escolar es fundamental la interacción de las maestras y los maestros con el personal directivo, los supervisores y los asesores técnicos pedagógicos. Estos, desde sus funciones de asesoría, acompañamiento y seguimiento, convocan a procesos de retroalimentación en las que docentes, así como los directivos y personal de apoyo, se ven identificados y se sienten motivados. Por último, para lo que consta de gestión escolar, nos dice que está orientada a la excelencia para las mejores prácticas pedagógicas y que esto implica el emprendimiento de procesos reflexivos que conducen a acciones concretas en el aula. Aquí en esta parte de la gestión escolar me gustaría hacer hincapié en un término que, si ustedes no lo han notado, se ha estado repitiendo al menos ya 2 veces y nos habla precisamente de participación activa. ¿Qué se refiere con la participación activa? Esta sería la reflexión para esta sesión. ¿Qué entienden ustedes o qué entendemos como la participación activa y cómo la vemos nosotros plasmada dentro de las labores? ¿Cómo es que nosotros pensamos, creemos, vemos o practicamos esta participación activa? Me gustaría que fuera el punto de reflexión para esta sesión. Bien. De la otra parte de las orientaciones pedagógicas tenemos la práctica educativa en el día a día y nos dice que para la nueva escuela mexicana la labor docente del día a día se fundamenta en los siguientes principios orientadores. El derecho de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de potencialidades. El interés, la actividad, la detección de necesidades y las potencialidades de las y de los estudiantes, así como los desafíos de su contexto de la humanidad en su conjunto, son ejes reguladores de la actividad en el salón de clase. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y disposiciones para aprender, obviamente pues con atención especial a aquellos que provienen de contextos en situación de vulnerabilidad. Atención a la diversidad cultural, de género, de aprendizaje y de grupos sociales. Promoción del trabajo colaborativo a partir de la participación de las y los estudiantes en las actividades que fomenten la cultura física, el apoyo emocional, el desarrollo intelectual y una cultura de paz, aspectos propios del ser humano. Organización y uso de información, estrategias, recursos materiales para enriquecer las actividades escolares y promover diversas experiencias de aprendizaje. Coherencia entre los valores y las propuestas, los objetivos y las estrategias, el discurso y la práctica, así como el contenido y la forma en que se ejerce la función docente y directiva
Y por último, y no menos importante, la vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. En este caso, prácticamente nos habla pues, 4 principios básicos, que es diagnóstico de grupo, organización del contenido, selección de estrategias y la evaluación. Estos ámbitos son de orientación para maestras y maestros. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El diagnóstico de grupo es considerar información sobre su ambiente inmediato, es decir, su salón, con la intención de organizar el tratamiento de contenidos que sirva como punto de referencia en el curso, con lo cual damos cumplimiento a esta característica de la contextualidad. Vamos a llevarnos a el contexto real de un salón de clases con todo lo que ello implica. Posteriormente tenemos la organización de los contenidos. Ya sabemos cómo es el salón, ya sabemos qué, qué problemáticas nos podemos encontrar, ya las tenemos detectadas. Ahora es indispensable el modelar las estrategias que pondrán en juego en el salón de clase para atender a todas estas necesidades. En este sentido, pues espera que con la experiencia construida aborde críticamente la planeación en el contexto escolar. Posteriormente tenemos también la selección de estrategias metodológicas y esto consiste en el trabajo pedagógico y cobra sentido al diseñar, construir, seleccionar diversas estrategias metodológicas que contribuyan al aprendizaje de las y los estudiantes. Y por último tenemos la evaluación. Definitivamente debe de haber una evaluación, pero en el caso de la NEM, nos dice que hay que entender la evaluación como un proceso que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua en diversos rubros, en la trayectoria formativa de los estudiantes, en la práctica docente, en la gestión escolar para el conocimiento del sistema educativo. Es decir, esta evaluación, a diferencia de las anteriores que hemos visto a lo largo de las generaciones pasadas, esta evaluación pretende, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, ser más integral. Es decir, el alumno no nada más es un número, sino también es una persona con diferentes situaciones que lo pueden poner en jaque a la hora de presentar precisamente un examen. Es decir, se ponderan otros aspectos aparte de su calificación o de su examen como tal, que le permite tener mayor oportunidad de poder avanzar dentro de sus niveles educativos. Y bien, eh, básicamente esto es lo que nos habla precisamente de las orientaciones pedagógicas. Les recuerdo que este documento es el NEM, Principios y Orientación Pedagógica, el cual también está contemplado dentro del listado de enlaces que les puede ser útil para poder repasar. Recuerden también que para cada una de estas sesiones existe material complementario, así como enlaces que pueden ustedes consultar para poder obtener mayor información al respecto. Por mi parte es todo por esta sesión y yo los veo en una siguiente. Muchísimas gracias.